En los 80, un ciudadano ruso se autoproclamó líder espiritual. Creó su propia religión y casi 40 años después terminó detenido. ¿Qué hacía un ruso condenado por violación y narcotráfico caminando libremente por la Patagonia? ¿Cómo logró escapar de una orden de captura internacional y formar una nueva organización en Bariloche bajo la fachada de la meditación y el yoga? ¿Y por qué una simple partida de nacimiento, tachada a mano con virome, terminó revelando uno de los casos de trata de personas más perturbadores de los últimos años en Argentina? Esto no es una serie de ficción, es un expediente real y pasó acá. Y encima, en pleno corazón de la Patagonia. Y un operativo policial fue el que desbarató a una banda rusa que venía operando desde finales de 2024. La clave del caso fue una paciente embarazada que llegó al hospital público de Bariloche acompañada por dos mujeres que no le dejaban hablar. Y ahí, ese episodio, que al principio parecía un hecho menor, terminó destapando una red internacional de manipulación, servidumbre, drogas y abuso. Detrás de todo estaba él, Konstantin Rudnev, un gurú esotérico que en su país natal fundó la organización Ashram Shambhala y que tras haber sido condenado por delitos gravísimos, eligió la Argentina como su último escondite. La historia de esta secta se remonta a fines de la década de 1980 en Novosibirsk, Siberia, en Rusia. Ahí Konstantin Rudnev fundó la organización conocida como Ashram Shambhala tras su baja del ejército soviético en 1989. Rudnev se presentaba como un líder místico, escribió un libro de enseñanzas titulado El Camino del Loco y llegó a proclamar que era un extraterrestre sirio, lo que le ganó seguidores que lo llamaban el gran chamán de Altai. Bajo esta fachada esotérica, la secta creció rápidamente. Para mediados del año 90 contaba con más de 20.000 adeptos y operaba en 18 regiones de Rusia. Detrás de toda esta búsqueda espiritual se escondía un grupo delictivo. Los integrantes abandonaban sus familias y entregaban todos sus bienes, sus pertenencias a esta secta. Y así, esta secta los utilizaba para poder financiar sus actividades ilícitas. Según investigaciones, Ashram Shambhala funcionó como tapadera para el tráfico de drogas y la prostitución e incluso producía material pornográfico con las orgías de sus integrantes. La devoción al líder era absoluta. A Rudnev lo consideraban una deidad viviente y su palabra resultaba inapelable. Para mantener ese control empleaba técnicas de lavado de cerebro y métodos de sometimiento extremo. Imponía hambre y privaciones a sus seguidores, racionando la comida y aplicando ayunos forzosos como castigo. Qué tremendo esto, ¿no? Que en pleno siglo XXI sigamos viendo estos casos de trata de personas y reducción a la servidumbre. Me recuerda a un caso que analizamos, de un famoso youtuber que terminó condenado a 4 años de prisión por reducción a la servidumbre de la víctima, que era editora. Sí, nuestro amigo Yao Cabrera. Pero esto de la secta rusa va mucho más allá. Konstantin Rudnev, de 58 años, es la figura elemental de esta estructura. Un ex soldado del ejército ruso, del cual su derrotero personal terminó dándole forma a esta actividad. Hacia 1999 su poder era tal que nadie osaba contradecirlo. Las autoridades rusas eventualmente dirigieron su atención a esta secta. Rudnev tuvo varios encontronazos con la ley. En 1999 fue internado brevemente en un psiquiátrico del que escapó y en 2004 fue detenido por denuncias de trata de personas, aunque en ese momento los fiscales no lograron reunir testimonios suficientes en su contra. La caída en Rusia llegaría en el año 2010, cuando fue arrestado con drogas en su poder, y en 2013 un tribunal siberiano lo condenaría a 11 años de prisión por delitos diversos, entre ellos violación, narcotráfico y por crear una asociación ilícita que implicaba violencia. Sus bienes,
autos lujosos y propiedades caras fueron confiscados para indemnizar a sus víctimas. Ex soldado del ejército ruso que con sus derroteros personales le terminó dando una estructura y una identidad a esta actividad. Tras un incidente con un fusil de asalto que derivó en su evaluación psiquiátrica en los 80, Rudnev volvió a la vida civil decidido a reinventarse como gurú. Carismático y astuto, terminó construyendo alrededor de su imagen la idea de un chamán extraterrestre. Se hacía llamar Gran Shaman Shirishchan Avatar Muni, entre otros títulos aduladores, atribuyéndose poderes espirituales y un supuesto conocimiento superior. Este tipo de personalidad carismática delirante le permitió reclutar a miles de seguidores necesitados de guía, a quienes sometió psicológicamente. En 2013, con la condena penal en Rusia, parecía que la carrera criminal de Rudnev había sido frenada. Sin embargo, al salir de prisión en 2021, el líder sectario no abandonó sus planes. Primero, se instaló en Montenegro, en Europa del Este, donde continuó con actividades ilícitas. Ahí fue vinculado a la filmación de pornografía en hoteles de lujo y se le investiga por la desaparición de personas. Las autoridades montenegrinas emitieron una orden de captura en su contra, vigente desde el 9 de octubre de 2024. No obstante, Rudnev logró eludir a la policía de Montenegro ese mismo mes y desapareció de la escena de Europa. Su siguiente destino, elegido específicamente por su lejanía, la Patagonia Argentina. Qué loco, ¿no? Que siempre los delincuentes decidan venir a la Patagonia Argentina, en nuestro país. No sé, me parece increíble. Rudnev arribó a la Argentina en octubre de 2024, ingresando al país junto a un reducido séquito. Un hombre y una veintena de mujeres jóvenes, casi todas de nacionalidad rusa. El grupo provenía de Montenegro y apenas hablaba español. Rápidamente se instalaron en San Carlos de Bariloche, que es conocida por ser una ciudad muy turística, rodeado de lagos, montañas y bosques. Y cerca del lago Nahuel Huapi fue que terminaron contratando, con mucho dinero en efectivo que trajeron, cabañas hechas de madera frente a dicho lago. A simple vista pasaban por un grupo de excéntricos turistas. Explicaban a los curiosos que realizaban teletrabajo para empresas del extranjero, pero su comportamiento despertó algunas sospechas entre vecinos. Taparon las ventanas, instalaron cámaras de seguridad y, ocasionalmente, vestían indumentaria tipo militar para internarse por días en el bosque, regresando despeinados, con hambre y cubiertos de barro. A pesar de lo extraño de la situación, en una ciudad acostumbrada a mochileros y viajeros de todo tipo, el grupo de Rudnev pasó relativamente inadvertido por un tiempo. Bajo la apariencia de una comunidad espiritual dedicada al yoga y la meditación, Rudnev comenzó a replicar en Argentina el modus operandi que lo había hecho poderoso en Rusia. La organización criminal que lideraba terminaba trabajando de forma vertical y cerrada. En Bariloche, las mujeres de su séquito vivían aisladas del exterior y totalmente subordinadas a su líder. Al igual que en la secta original, sufrían privaciones y castigos. La fiscalía detalló que Rudnev controlaba estrictamente la alimentación de sus seguidoras, autorizando solo raciones mínimas de comida y ordenando ayunos obligatorios como forma de disciplina. Cuando la Policía Federal Argentina allanó las cabañas, se encontraron de todo: colchones, hongos que creían que eran alucinógenos, cápsulas de cocaína y también, algo muy importante, encontraron vestimenta y pelucas eróticas. También incautaron una gran cantidad de documentación, incluyendo poderes notariales firmados por Rudnev para disponer de bienes ajenos, lo que evidencia la intención de apoderarse del patrimonio de sus adeptos. Un detalle también escalofriante de toda esta causa es que dentro de las cabañas se encontraron casi muy poco alimento y cerrado, prohibido, o sea, su acceso estaba limitado. Cada plato, vaso o botella tenían un nombre asignado. Eran de alguien, todo completamente macabro y racionado. Este método les permitía racionar y vigilar estrictamente cuánto comía cada persona. De hecho, al momento de las detenciones, muchas de las mujeres presentaban signos evidentes de malnutrición, con rasgos de anorexia y pérdida de cabello, producto de la prolongada privación alimentaria. Rudnev, amo absoluto, decidía sobre la subsistencia de cada integrante, reproduciendo el esquema de servidumbre que ya había aplicado décadas atrás. Desde el punto de vista sociológico y psicológico, era obvio a todas luces que esta estructura lo que hacía principalmente era explotar esas vulnerabilidades o debilidades de las personas. Es algo completamente de manual. La promesa de pertenecer a un grupo espiritual elegido, supuestamente superior al resto de la sociedad, fue el anzuelo perfecto para captar a personas quizás desesperadas o en búsqueda de un propósito. Una vez dentro,
la persuasión coercitiva hacia el resto tomaba lugar. A través del aislamiento, el adoctrinamiento y la degradación física, las víctimas quedaban subyugadas a la voluntad del líder. Se aprovecharon de las barreras idiomáticas, de la lejanía geográfica y del desarraigo de las integrantes, muchas a más de 17.000 kilómetros de su hogar, para así quebrantar su autonomía. Este es un patrón común en las sectas coercitivas. Ofrecen contención a personas en estado de necesidad para luego someterlas bajo un régimen de explotación y dependencia extrema. En otras palabras, Rudnev recreó en Bariloche una célula sectaria transnacional con fines delictivos, valiéndose de las mismas técnicas de manipulación y abuso que perfeccionó en Ashram Shambhala. El principio del fin de esta secta comenzó con un aviso clave del personal de salud local. Esto fue a mediados de marzo en el Hospital Ramón Carrillo en Bariloche, en el cual el personal médico y el personal del hospital en general vieron algo raro, por lo cual quisieron informar a la policía. Los médicos atendieron a una chica de 22 años que no se podía comunicar porque no manejaba el español, porque era rusa, y había venido acompañada por 2 mujeres más grandes a la zona de parto, a esa parte del hospital, porque claramente ella había ido para dar a luz, pero no podía contactarse si era a través de estas intermediarias. Desde el primer momento esto llamó la atención porque más allá de ser simples traductoras actuaron de manera muy extraña. No dejaban que la joven hablara, se pueda expresar o no, no la dejaban comunicarse. Respondían ellas por la embarazada, mostrándose posesivas e impidiendo cualquier interacción directa del personal médico con la futura madre. La mujer lucía asustada y en un evidente estado de sumisión. Es entonces que ante las sospechas de que podía tratarse de un caso de trata de personas, médicos y trabajadores sociales del hospital dieron aviso inmediato a las autoridades federales competentes. El 17 de marzo fue que la Justicia Federal de Río Negro inició formalmente una investigación. Pocos días después, el viernes 21, la joven regresó al hospital para dar a luz. El parto debió realizarse por cesárea y tanto la madre como el bebé, un varón, quedaron bajo cuidado médico y custodia preventiva. En ese momento ocurrió un incidente que resultó revelador. Las 2 acompañantes insistieron vehementemente en que el recién nacido llevase el apellido Rudnev, afirmando que Konstantin Rudnev era el padre del niño. Argumentaron que el supuesto padre estaba trabajando y no podía acudir de inmediato, pero exigían que constara su paternidad. Ante la negativa del hospital, porque legalmente no se puede inscribir un bebé con apellido de un padre ausente sin documentación, tomaron la partida de nacimiento y, fuera de sí, tacharon el nombre de la madre para escribir Rudnev sobre el papel. Todo realmente raro y muy desesperado. Este intento burdo de adulterar este documento público instó directamente a la policía a intervenir. Las mujeres fueron detenidas de inmediato en el hospital, sospechadas por participar en las figuras delictivas de trata de personas, reducción a la servidumbre y falsificación ideológica de documento público. La joven madre, en cambio, fue resguardada como víctima de la organización. Con este hecho, las piezas comenzaron a encajar rápidamente. Los fiscales federales, Fernando Arrigo, Gustavo Rebora y Tomás Laval, reunieron el testimonio de la víctima y otras pruebas que así permitieron identificar al enigmático Rudnev. La Dirección Nacional de Migraciones aportó un dato clave. La joven rusa y sus 2 acompañantes habían ingresado al país juntas el 9 de enero, llegando en el mismo vuelo desde el exterior y registrándose con apenas 1 minuto de diferencia en el control migratorio. Además, la víctima confesó que Konstantin Rudnev personalmente gestionó su traslado. Fue él quien financió los pasajes desde Moscú a Argentina a través de una emisaria de la secta con la promesa de brindarle una vida mejor. Todo apuntaba a un plan meticulosamente orquestado. La maniobra era tan audaz como siniestra: inscribir al bebé como hijo de Rudnev para que éste obtuviera la ciudadanía argentina. En Argentina, un extranjero progenitor de un hijo nacido en el país puede obtener la residencia y la nacionalidad argentina con relativa facilidad. Rudnev pretendía hacer uso de esta figura legal de manera maliciosa para obtener la ciudadanía y después trasladarse a otros países del Mercosur. De esta manera lo que buscaba era escapar de las capturas europeas y moverse con relativa tranquilidad en América del Sur, sea el país que sea. Pero había más. Con un pasaporte argentino en mano y dado que Argentina pertenece al Mercosur, Rudnev también planeaba moverse libremente a Brasil, donde aparentemente buscaba consolidar otra base de operaciones. De hecho, las autoridades confirmaron luego que el destino final del grupo era San Pablo, a donde intentaban volar cuando fueron capturados. La partida de nacimiento tachada y adulterada y la declaración de la madre fue el hilo fundamental del cual tiró la justicia para poder desbaratar esta banda.
Con la información recabada, el juez federal de garantías, Gustavo Zapata, emitió órdenes de allanamiento y captura. El 28 de marzo, apenas unas semanas después del parto, se desplegó un operativo simultáneo en el Aeropuerto Internacional de Bariloche y en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires. En la sala de embarque de Bariloche, agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la PCA, y la Policía Federal identificaron a un primer grupo. Un hombre acompañado de 6 mujeres, todas de nacionalidad rusa, listas para abordar un vuelo a Buenos Aires con conexión a Brasil. Aquel hombre era Konstantin Rudnev. Las 6 mujeres que lo escoltaban presentaban signos visibles de desnutrición, coincidentes con los que se habían observado en las víctimas ya rescatadas días antes. Al verse acorralado por los efectivos policiales, Rudnev agarró, miren la desesperada de la decisión, una gilet, una hoja de afeitar, la puso en su cuello y amenazó con que no se le acercaran porque iba a cometer la peor decisión. Los agentes lograron impedir el auto-homicidio justo a tiempo, reduciéndolo rápidamente. Casi en simultáneo, en las afueras del aeropuerto barilochense, fueron detenidas otras 2 mujeres rusas vinculadas al grupo que aguardaban en un vehículo estacionado. En Buenos Aires, la PCA interceptó a otros 6 integrantes de la organización que ya habían volado desde Bariloche, 3 hombres rusos y 3 mujeres, origen ruso, brasileño y mexicano respectivamente, y fueron arrestados en Aeroparque antes de volar hacia San Pablo. En total, 15 personas fueron detenidas en esos operativos coordinados. El procedimiento arrojó resultados muy fuertes. En las requisas se incautaron 131 pastillas de cocaína escondidas entre las pertenencias del grupo, confirmadas luego por peritaje químico. También se secuestraron vehículos, equipos de comunicaciones y gran cantidad de plata en efectivo. 2 camionetas utilizadas por la organización, teléfonos celulares, incluso un teléfono satelital y radio handy, notebooks, decenas de chips de telefonía móvil y aproximadamente $15.000, más de $1 millón de pesos argentinos y otras divisas extranjeras en efectivo. También se encontraron pasaportes, algunos de otros países y documentos presuntamente falsificados. Todo este material probatorio nos muestra con la estructura y la logística y el dinero que tenía esta banda para operar. Obviamente por actividades ilícitas, dando pie también a investigar, en un eventual caso, el lavado de activos. Obviamente por las diferencias en las monedas y el valor de dichas monedas. Después de todas estas detenciones, cada uno de los integrantes quedaron incomunicados entre sí, lógicamente. Rudnev, identificado sin margen de duda como el líder buscado, fue rápidamente trasladado a una cárcel de máxima seguridad por su peligrosidad y el riesgo de fuga. Actualmente se encuentra recluido en el complejo penitenciario federal de Rawson, en la provincia de Chubut, a unos 900 kilómetros de Bariloche. Su pareja y mano derecha, Tamara Saburova, de 39, fue detenida junto a él y también permanece bajo prisión preventiva, señalada por investigadores como posible pieza clave en la organización. Otras mujeres del séquito fueron alojadas en la unidad 31 de Seiza o en el penal de Villa Devoto en Buenos Aires, y algunas quedaron detenidas en dependencias policiales de Bariloche según su grado de participación. Cabe destacar que entre todos los detenidos hay 3 hombres, Rudnev y sus colaboradores. El resto son mujeres jóvenes captadas por la secta. Entrando más en los detalles legales, la justicia avanzó con la formalización de los cargos en su contra de todos estos individuos. En una audiencia de formulación de cargos que se dio entre el 3 y el 4 de abril, particularmente a cargo de la Fiscalía Descentralizada de Bariloche, a cargo del doctor Fernando Arrigo, hizo un detalle pormenorizado de los hechos o de los delitos que se les imputa. En total, y quiero que escuchen bien, fueron 21 personas de nacionalidad rusa que fueron acusadas por diferentes delitos, pero principalmente por integrar una banda transnacional de trata de personas, que no es chiste. De ellas son 13 personas las que tienen prisión preventiva, claramente están presas, y el resto están pasando o transcurriendo el proceso en libertad, pero con ciertas restricciones y la prohibición obvia de no poder salir del país. Entre los imputados figuran Konstantin Rudnev como el jefe de la asociación y su núcleo cercano de colaboradoras. Los delitos atribuidos a esta red son varios y de extrema gravedad, como dije. El principal es la trata de personas con fines de explotación sexual, pero también la reducción de servidumbre, agravada por haberse cometido mediante engaños, violencia, abuso de una situación de vulnerabilidad y con alcance transnacional. Esta figura delictiva, que está prevista en la ley 26.842, que modificó el Código Penal, prevé condenas elevadas que van de 8 a 12 años de prisión, o incluso hasta 15 años si hay una asociación ilícita organizada o también víctimas múltiples. En este caso, la Fiscalía resaltó que la captación de la joven víctima se hizo bajo la fachada de un espacio espiritual de yoga y mediante coacción, aprovechando su extrema vulnerabilidad, porque estamos hablando de una extranjera sola, sin idioma ni recursos, lo cual encuadra en las agravantes más severas de la ley de trata. Paralelamente se le imputa también a Rudnev y a sus allegados el delito de reducción a la servidumbre, y de esto estamos hablando respecto al artículo 140 del Código Penal, por someter a las mujeres de su grupo a condiciones equivalentes a la esclavitud moderna. Este delito, que supone anular la voluntad y libertad de las personas para explotarlas, prevé penas de 4 a 15 años de prisión en nuestra legislación.
investigación. Las evidencias recopiladas, desde los candados en las alacenas hasta el estado físico de las víctimas, fortalecen esa calificación al mostrar un sometimiento sistemático y deliberado de los adeptos. Otro eje de la acusación en la causa tiene que ver o versa sobre el narcotráfico. Si bien la secta se publicitaba como un grupo místico, en la práctica también se dedicaban a actividades vinculadas a las drogas. 2 de las mujeres detenidas fueron específicamente imputadas por transporte de estupefacientes, en el artículo 5 de la ley 23.737, dado que intentaban llevar consigo las 131 pastillas de cocaína desde Bariloche hacia la ciudad de Buenos Aires cuando fueron arrestadas. Además, por el hecho del intento, la tentativa de falsificación de un documento público, se le imputó a una de las colaboradoras de Rudnev dicho delito por el intento, de falsificar esa acta en el hospital. Aunque pueda parecer un cargo menor al lado de los anteriores, no deja de ser significativo. Demuestra la voluntad del grupo de burlar las leyes civiles, en este caso las de identidad y registro civil, para así poder lograr sus fines. Este delito está penado de 3 a 8 años de prisión y se sumaría al cúmulo de acusaciones que enfrentan. Finalmente, aunque en la imputación inicial no se explicitó, no se descarta la inclusión de cargos por lavado de activos o asociación ilícita en etapa posterior. La tenencia de tanta cantidad de dinero, de distintas monedas, la utilización de pasaportes múltiples y el movimiento internacional de miembros indica que podría haber existido un andamiaje financiero para ocultar o blanquear ganancias ilícitas. De confirmarse, hablamos de una hipotética condena que va de 3 a 10 años de prisión y fuertes multas. En cuanto al estado procesal, la causa se encuentra en plena etapa de investigación preparatoria. Después de la audiencia de imputación, el juez de garantías convalidó las detenciones y las imputaciones presentadas, y así fue que dictó las prisiones preventivas a Rudnev y a los miembros de mayor jerarquía, por esa existencia de riesgo de fuga o entorpecer la causa. Y esto considerando los antecedentes de escape del líder y la magnitud internacional del caso. También se embargaron bienes y se congelaron cuentas de a todos los acusados, y así poder recopilar evidencia adicional con cooperación internacional. Montenegro ya ha sido informado de la detención de Rudnev, ya que sobre él pesaba un pedido de captura desde ahí. Es posible también que se solicite su extradición, pero una vez que se resuelvan las causas en Argentina. El caso de la secta rusa en la Patagonia nos deja bastantes aristas a analizar desde el punto de vista social y jurídico. Por un lado, nos muestra cómo las organizaciones coercitivas pueden aprovechar figuras jurídicas, como es la obtención de ciudadanía por nacimiento de un hijo, con fines ilícitos, obligando a las autoridades a estar muy atentas y coordinadas. La rápida reacción del personal médico y de la justicia de Bariloche fue crucial, porque gracias a su intervención oportuna se logró desarticular toda una red perversa antes de que echara bases más profundas en el suelo argentino. Acá vemos la importancia que tiene concientizar sobre la trata de personas, que no es algo que no pasa en nuestro país, y que un hospital se convirtiera en el primer paso de lucha contra ese delito. Desde el aspecto psicológico, esto nos muestra cómo individuos como Rudnev logran captar y someter a personas valiéndose de promesas espirituales o emocionales en contextos de mucha vulnerabilidad. No es casual que eligiera emigrar a un país tan lejano para poder comenzar de vuelta con esta actividad ilícita, buscando hacia anonimato, víctimas nuevas y un entorno aparentemente tranquilo donde pasar desapercibido no le terminó saliendo. En definitiva, la caída de Rudnev nos marca la importancia de concientizar acerca de estas redes de trata que pensamos que hoy en día no pasa, que son casos medio de otro lado, de otros países, y que en nuestro país no pasa. No, sí pasa, y este fue el claro ejemplo. Y gracias a la atención, fíjense ustedes, a los primeros pasos que se tomaron en una unidad hospitalaria, que no era en sí la policía, pero que el personal estaba atento a la posibilidad de redes de trata, informaron a la policía y al Estado y terminaron actuando de oficio de manera muy eficiente. Por eso es importante la capacitación del personal, estar atento y hacer cumplir la ley como corresponde. Un caso muy interesante que les quise traer porque tiene un montón de aristas interesantes, algunas extrañas, otras burdas, pero a nivel legal muy rico para analizar en el canal. Espero que hayan disfrutado este caso y nos vemos en un próximo video. Chao. En cuestión de horas, las redes sociales estallaron con denuncias de que podría tratarse de una trampa de explotación sexual o incluso de una red de trata de personas encubierta. Hoy el caso llegó a la justicia porque un activista, con el cual vamos a hablar más adelante en este video, radicó una denuncia formal contra los ex Gran Hermano.